Y por otro lado, con el tema de las mujeres, yo tenía 3 mujeres maravillosas en mi casa, pero las mujeres del exterior a mí me abusaron 2 veces a los 13 años. A mí una fan me quitó la virginidad. Entonces, claro. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Nosotros somos En Confianza y hoy tenemos de invitado a Sebastián Gutiérrez. Sebastián. Sebastián, sí, ya le va a corregir. Gutiérrez. Muy bien, muchas gracias. Sebastián Estaba celoso por no haber Gutiérrez. sido el primer invitado, pero ya estoy aquí, entonces ya me relajé. Ven, pero ¿cómo así? ¿Te gusta que te digan Sebastián? No. Pues es un código como de la gente que me conoce mucho, pero es que nadie se acuerda. Así sepan, no se acuerdan. A mí me dice Sebastián, mi mamá cuando está emberracada y un par de amigos. Ah, ¿en serio? Yo no Sí, sabía. sí. Pues yo siempre me presento como Sebastián Gutiérrez, intuitivamente. Y la gente es como, ¿por qué tu nombre es rollo? Porque mis papás son creativos, entonces. O sea, pero en tu cédula dice Sebastián. Pues es que no se puede poner tilde en las cédulas. Según Pero- yo sí. ¿Ah? Según yo sí. ¿Según tú sí? Sí, bueno, según yo cuando fue la mía, no. En mi entonces, época no. claro, está sin acentos en la cédula, pero en teoría tiene tilde en la primera A. O sea, en el registro de nacimiento tiene tilde en la primera A. Ay. Loco. Sebastián. Empezamos con datos curiosos en el segundo. Oye, 3 sí, de en el podcast. segundo 3. Bien, soy bien. Bueno, Sebastián, ¿quién eres? ¿Qué ¿Quién haces? soy? Uy, verga, esa pregunta es muy difícil. No sé quién soy. Soy el menor de 3 hermanas. Soy colombo salvadoreño. Soy actor. También canto. Hago un montón de cosas. Tengo un montón de diagnósticos psiquiátricos extraños. Soy muy creyente. Tengo un tatuaje que dice el Hijo de Dios. Y ya, pues, mi vida gira en torno a las dualidades muy chistosas. Soy cristiano, pero tengo tatuado como 3 animales mitológicos en el cuerpo. ¿De qué mitologías? Tengo un fénix y tengo un pegaso, específicamente. Ok. Y tengo un equipo de improvisación que se llama Los Dioses del Olimpo, donde soy Poseidón. Entonces, toda mi vida gira en torno a las deidades. dualidades y cosas raras y contradicciones aparentes en mi vida. Desde que me dicen, tengo trastorno bipolar, me di cuenta que me casé con una hermana que es gemela, me di cuenta que a pesar de que no creo, soy Géminis, con ascendente Géminis. Entonces, mi vida gira en torno a los opuestos. Los dos Sebastián de esta mesa somos Géminis. Y estamos loquitos. Sí, Un poco sí. locos. Aparentan ser muy tranquilos, ¿no? Sí. Pero te quería preguntar, Ahora, esto va a ser raro porque yo no estoy tan en confianza. Normalmente en las entrevistas suelo ser más acartonado, entonces la gente va a ser como, pues, este man. te iba a preguntar el tema, sí, me parece muy curioso. Yo tengo un hermano y sé que crecer con hermanos, aunque con mi hermano es muy distinto porque nos llevamos casi 10 años de diferencia. Claro. No parece, pero sí. Sí. Pensé que era O sea, ¿me veo puteado o mi hermano se ve joven? No, dejémoslo a la imaginación. Ustedes respondan. si te reputeas, no mentira. No. Entonces, pero crecer con hermanas debe ser distinto. Es particular también porque mis hermanas también me llevan mucho tiempo. La menor, que es Michelle, me lleva 9 años. ¿A la siguiente es Michelle con 9? No sé si decirle a 2 años para que no saquen cuentas aquí a mi izquierda. ¿Puedo decir? La siguiente me lleva 15 y la siguiente 18, que es Pau. Entonces, claro, fueron hermanas muy mayores. O sea, prácticamente crecí con 4 mamás y mi papá que es una madre, entonces pues también... No, mentiras, fue una experiencia muy linda. También a medida que mi vida iba pasando, cada una tomaba como relevancia de una forma diferente. Ok. Yo tengo tatuada la fecha de nacimiento de ellas. Y es como, creo que eso lo logré definir un poco. Yo tengo en mi mano derecha el 7 de mayo, que es Pau, que siempre fue la mano derecha, ¿no? La que le podía contar todo. De hecho, estos tatuajes ella sabe que me los iba a hacer 3 años antes de que yo me los hiciera, porque tenía 15 y no me podía, no, sí, tenía 15, no podían saber. Esta es la mano derecha. Luego tengo a Michelle en la izquierda, que es el 27 de enero, y es la que menos vi, porque era la más cercana a mí, entonces vivíamos agarrados y peleados y todo. Verdad que uno usa mucho sin darse cuenta. Entonces la vieja siempre me bancó y yo me enteré años después, siempre me alcahueteaba cosas, siempre me justificaba ante mis papás, siempre todo. Y luego, Tú no lo veías en un momento. claro, en su momento no veía, luego ya veía en retrospectiva y dije como, esta vieja crack, me apoyó siempre y ahora ya es un poco más evidente, pero siempre es como la que está ahí si lo necesito y yo no sé que la necesito, pero es como volteo a la izquierda y está ahí, es como, hola, gracias. Y luego está Nata, que es la de la mitad, que es la mamá, la mamona, la me centra, la que me regañaba, la que me vaciaba, la que me decía, hasta que hubo un punto en el que dije, no quiero saber más de tu vida a nivel profesional. Creo que a todas las demandaba la mierda en un punto a nivel profesional. Y Natalia fue la primera en la que le dije, no quiero saber de ti ni como profesora, ni como maestra, ni como nada. Quiero que seas mi hermana y punto. Pero fue súper necesaria para mi vida. Sí. Luego, ¿por qué decidiste desligarte profesionalmente?
Porque siempre estuve en esa balanza de quiero tener una hermana o quiero tener una manager, quiero tener una hermana o quiero tener una maestra, quiero tener un hermano y siempre primaba tener ser mi hermano. Entonces cuando en su momento esa relación ya se tornaba, hablábamos más de plata, más de trabajo, que de cosas de familia, y yo no quiero esto para mi vida. Entonces, pues siempre he sido muy partidario de que las conversaciones incómodas hay que tenerlas, por más incómodas que sean, y las he tenido. Entonces, por eso fue como que decidí desligar mi vida de la parte familiar, porque más la familia para mí es muy importante y mi trabajo también. Entonces no los quería mezclar y trato de no mezclarlos. Entonces por eso fue que lo hice. Cuando Sebas nació, yo tenía 18 y ya no vivía con mis papás. Yo vivía acá en Colombia, estudiaba acá y ellos vivían en El Salvador. Él nació en El Salvador. Y ahí vivía Natalia y Michelle. Entonces Natalia fue la que lo acunó, digamos así, porque mi mamá prácticamente se lo daba a ella para que lo consintiera. Entonces fue la primera que se apegó mucho a él, como Juli con Bianca, o sea, como muy, muy, muy pegado. Y yo vi crecer un bebé muy consentido, pero lejos porque yo no vivía con ellos. Mi pregunta va a que cuando tú empezaste a tener uso de razón, ya vivías acá en Colombia y ya actuabas. Ya. Yo ahí no vivía con él. Creo que nunca hemos vivido juntos. Como Una época. Una época oscura mía, de pronto, de ser. Por eso dije en época, ya verá qué hace con eso. Y empezaste a tener uso de razón, pero ya actuabas, o sea, ya hacía obras de teatro. ¿Y cómo era eso? O sea, ¿cómo te sentías tú con esa responsabilidad? Lo que pasa es que yo nunca tuve la oportunidad de concebir mi vida sin la actuación. Siempre, ¿sabes? Yo nací en en una fundación en donde hacían obras de teatro. Entonces, yo llegaba al colegio y llegaba a la casa, habían ensayos, eran libros de teatro, eran vainas. Yo aprendí a leer muy chiquito, entonces luego me di cuenta que era autista y por eso explicó muchas cosas, pero aprendí a leer muy chiquito y leía libros de... Espérese. ¿Cómo así que eras autista? Estoy dentro del espectro autista. Ok. ¿Por qué? ¿Qué con cuál, qué? El autismo es un espectro, entonces se hacen muchos test y cuando me diagnosticaron con el trastorno bipolar tuvieron que hacer muchas cosas y dentro de esas cosas se dieron cuenta que estoy dentro del espectro autista ligeramente, pero estoy como me quedé como a 2 pasos de ser Asperger más o menos. El caso es que eso explicó muchas cosas de mi proactividad de pequeño, de por qué muchas cosas me costaba entenderlas y otras las entendía fácil, etc. Y una de esas fue que vivía con libros de teatro por aquí y allá y escuchaba cosas y leía Stanislavski, no le entendía un poco, pero pues la leía. Y años después toda esa información de alguna forma quedó en la cabeza y explicaba un poco también por qué hacía lo que hacía. Entonces, claro, nunca concebí mi vida sin actuar y cuando me vine a dar cuenta de yo qué es lo que hago y de lo particular y único que era, pues ya estaba grande. Yo me vine a enterar de eso, ¿qué? A los 11, 12 años, cuando dije, esto no es normal. Creo que por esa época también te conocí a ti. Yo te conocí a ti cuando habías acabado de grabar Los Años Más Bellos. 13 años, sí, por ahí, por esa época. Que estabas con un afro así. Sí. De 4 a 11 más o menos fuiste en automático, más o menos. Sí, básicamente. Pues sí, pues, yo creo que la vida de todo niño, como que no es muy consciente en esa época, pero claro, estamos hablando de que yo a los 8 años hice la pola. A los 9 años me pedían fotos en la calle y yo no entendía por qué. Yo solamente me sentaba en un set y me aprendía ese libreto y hacía lo que decían y la pasaba delicioso. Y ya. Y viajaba en carro y me llevaban a un lado y me daban hotel y me quedaba y tenía que aprenderme las escenas. Y un día una señora dijo, me acuerdo que estábamos a punto de grabar La Pola por primera vez y me dijeron como, bueno, ¿cómo vas tú en santanderiano? Y yo le dije, yo no tengo ni idea que era santanderiano. Y la señora entró en pánico y yo, no, pero tranqui, o sea, lo hacemos, no pasa nada. Con 8 años, ¿me entiendes? Es como, no, pues yo tengo un amigo que es santandereano, entonces yo sé que hablan como más o menos así, entonces yo le hago. Y la señora me miraba como, ¿usted culi cagado qué? Y pues para mí estaba jugando, vas a entender, pero lo hacemos santanderiano, hay que pegarle a este man, le pegaba mucho. Tengo un blooper en La Pola que le pegó un palazo a Diego Trujillo, porque fue como, le pegas a Diego Trujillo, yo dije, ¡ah, es calvo! ¡Pah! Y le pegué un palazo, claro. Dan ganas de pegar un calvazo. Entonces, claro, todo el tiempo era juego. Desde que empezamos el podcast tengo una. Todo el tiempo era juego, entonces cuando vine a darme cuenta de lo serio que era y me planteé si era lo que quería hacer para mi vida, ya estaba un poquito más grande, ya llevaba 6, 5 años de trayectoria. O sea, ahorita, ¿cómo ves desde ahora, cómo ves tu infancia? ¿Te hubiera gustado que hubiera sido un poco más normal o estás conforme con lo que fue? No sé, yo creo que
de pronto sí, pero no por culpa de la actuación, sino por otras cosas. Yo igual tuve una infancia normal, yo jodí mucho en el colegio, jodí en el conjunto, molesté mucho, me metí en problemas, me desmetí en problemas, viví muchas cosas, tampoco era como que mi vida girara en torno a eso. Mi mamá se encargó también de que yo tuviera dentro de todo una vida normal. Pero claramente maduré mucho porque tuve que ver cosas muy fuertes porque el medio es fuerte muy chiquito. Yo vi una tabla de drogas cuando tenía 9 años. De Tusi, bueno, esto lo van a censurar en el resto, pero todas las drogas que se te imaginan ahí, ¿eso qué es? Años después dije, oye, yo vi una taza de drogas y la gente esnifando ahí mismo y estaba un bebé. Entonces todo eso me hizo madurar mucho. Oye, eso es Nesquik. Claro, yo con el Milo así, pero ¿qué está haciendo el niño con el Milo? Pero yo quiero que cuentes esa anécdota, ¿cómo así? ¿Cómo viste eso? ¿Cómo llegaste a eso? Pues es que implica cosas, pero... Implica a grandes nombres. rasgos. No, a grandes rasgos era un evento muy fuerte, muy grande, entonces había pues tabla de quesos, había comidita y snacks y trago aquí, champán, vino y había una tabla con muchas cosas que después me di cuenta que eran polvos de diferentes colores y cigarrillos que no eran de tabaco y me di cuenta que era una tabla de drogas para la gente que se metiera lo que quisiera. También en esa época era muy fuerte el tema de las drogas. También estudié en un colegio donde el tema de drogas era muy normal, donde la prostitución era muy normal, donde las riñas eran muy normales, donde todo. Pues yo hacía artes mixtas a los 13, 14 años y en el colegio en las horas libres me iba a dar en la jeta por 2.000 pesos para desahogar toda no sé, mis vainas. Era como estaban peleados bien, hágale, yo pongo 2.000 pesos por el del afro, ¡pum! Darse en la jeta. Y eso no es normal. Entonces, claro, todo eso me hizo crecer mucho porque viví en un entorno muy específico. Pero tú en todo esto, o sea, tú toda tu infancia estudiaste en un colegio normal, presencial, con compañeros. No, yo pasé por muchos colegios. Hubo como un colegio que fue transversal durante toda esa infancia, pero al final yo estudié en muchos colegios. Estudié en colegios muy costosos, estudié en colegios no tan costosos, estudié en colegios virtuales, semipresenciales. Pasé por todos los colegios de la vida, pero al final el único colegio que me aceptaba que yo faltara tanto y que yo me adelantara y que yo hiciera cosas aquí y allá para poder solventar una vida con la otra, pues fue uno, y fue el que me acabé graduando eventualmente. ¿Por qué graduando? Me gradué por ventanilla porque pues, fue muy difícil. Entonces tuve que adelantar guías después y mis compañeros se graduaron. Yo me gradué tiempo después y después me veían en el prom como, entonces qué, pues yo no lo veo hace un año y es como... Pero mira que hay una constante pues, en los artistas que hemos entrevistado y es que el tema del colegio, sobre todo en lo académico, ha sido difícil. Sí, O sea, el tema de la constancia y el tema... Era un tema difícil porque además no lo disfruté. O sea, yo viví en un entorno donde yo llegaba y me hacían bullying y donde la gente me odiaba porque además yo iba a presentar los exámenes y pasaba los exámenes. Y la gente creía, en el colegio me hacían bullying porque creían que yo se lo daba al director o que yo sobornaba o que yo... Claro, y era un tema porque los profesores no sabían qué hacer, pues yo iba a los exámenes y yo estudiaba y hacía el examen, pero cuando yo iba a estudiar yo no estudiaba, yo iba a mamar gallo con mis amigos, a mí me aburrían las clases y me confrontaba con los profesores, los corregían cosas, era un tema denso. Porque además, lo que te digo, era un pelado divergente, neurodivergente, y no lo sabía, ni ellos ni yo. Entonces, claro, años después me iba a dar cuenta y eso explicó muchas cosas, pero en ese momento era simplemente un pelado raro y ya. Y eso era complicado. Y estamos hablando más o menos hasta los 13, 14 Por esa años, época, sí. ¿cierto? ¿Tú te graduaste a qué edad? Yo tenía 18. 2016, tenía 18 años. Ok, pero en toda tu infancia, ¿con quién viviste? ¿A qué edad te pasaste a vivir a Colombia? Todo eso. Fue también todo es raro en la vida, amigos. Yo nací en El Salvador, pero mis papás viajaban mucho, entonces viajábamos mucho, teníamos localidad en ambos países. Fue hasta como los 6 o 7 años que ya mis papás deciden radicarse acá porque unos temas en la empresa se cayeron y tocaba venir acá porque mis hermanas estaban locas. Entonces, claro, por muchas razones, por muchas razones, ellos tuvieron que radicarse acá en Bogotá, entonces yo me radiqué en Bogotá y yo iba con mi hermana a teatro porque era lo que conocía y lo que me gustaba. Entonces, yo iba con ella a teatro y ahí empecé a hacer teatro con ellas, sobre todo con Natalia, después con Michelle, hacíamos giras de teatro, hacíamos todo juntos. Entonces, claro, tuve muchas casas, muchos trasteos. Vivía con mis hermanas, después vivía con Michelle, después ahora vivía con las dos, después viví con las tres, después viví solo con mis papás, después me fui a vivir con Paola, después me fui a vivir solo, después... Y claro, Después te casaste. pasé por 78.000 casas, después me casé, viví con mis suegros, después dejé de vivir con ellos. No, eso fue... Viví muchos trasteos en muchas casas, nunca lo vi como un problema, pero pues sí, nunca me acostumbré a una cosa. ¿Fue inestable tu vida un poco? Mucho, Muy inestable. mucho. Y yo nunca le tuve miedo al cambio. La gente es como, ay, me voy a trastear y mis amigos están... Eso es lo bueno de- Relájate, la vida Exacto. es con continuo cambio. Sí, pero es raro que un niño lo vea así. Sí. Sí, O sea, un niño, yo creo que una persona está al contrario, es de costumbres.
Es de... El ser humano está hecho para Sí. tener rutinas. Exacto. Rutinas. Entonces, de que un niño piense como, sí, soy nómada, no. Es decir algo. Eso te iba a decir, que tu vida nunca ¿cómo se dice eso? ¿Desestabilizó? Sí, pero no me he dado cuenta, como que siempre Nunca se fui una- estabilizó. Nunca Al contrario. Nunca se estabilizó. O sea, tú nunca te desestabilizaste por todo eso. Estabilizó. Lo que ¿Nunca se estabilizó? No, Nunca porque, se estabilizó. porque si tú dices nunca se desestabilizó, es que está estabilizada. ¿Sí Por me entiendes? eso. No Por estaba eso mi vida era muy inestable. Exacto. Nunca se Bueno, por estabilizó. Tu vida personal. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿tú sentiste que tu vida era un desorden siempre o tú te sentías tranquilo con ese tema de... Es que nunca lo supe porque estaba muy chiquito. es que además era Pero que ya tú- más grande. Claro, más grande me di cuenta de que sí, era un desorden, porque no tenía una rutina ni de colegio, ni en la casa, ni de trabajo, ni de nada, ¿sabes? ¿Y eso te afectaba a ti personalmente? No, años después sí, tuve que verlo con psicólogo y con psiquiatra y con de todo, pero en su momento no, era lo normal, era mi vida y mi vida estaba bien. Entonces, pues, ¿Y cómo eran los lazos en la entrada de la adolescencia, que es como la pubertad, tipo 10 o 9, 10 años? ¿Cómo eran los lazos de tu corazón? O sea, ¿tú sentías que quién era tú vivías con mamá, papá Hermanos. sí. y 2 hermanas? El tema de relaciones en mi adolescencia fue muy complicado porque, por varias razones. Mi adolescencia fue muy tardía porque yo maduré mucho, muy joven, entonces nunca me hizo falta muchas cosas, entonces yo vine a emborracharme a los 22. Entonces, claro, esas son cosas que normalmente suceden antes, ¿sabes? Yo me emborraché ya casado, muchas cosas, mi vida es un desorden constante. Entonces, claro, yo decía esto porque iba a llegar a un punto, espérate. Me preguntaste algo, yo dije esto para dar contexto. ¿Los a algo. lazos? Entonces mi relación con las autoridades y con las cosas fue muy diferente, porque por un lado, mis papás siempre me enseñaron a que yo podía debatir con ellos y podía preguntar cosas y tener mi opinión y no entender y preguntar, pero a los profesores no podía hacerles eso. Y por otro lado, con el tema de las mujeres, yo tenía 3 mujeres maravillosas en mi casa, pero las mujeres del exterior a mí me abusaron 2 veces a los 13 años. A mí una fan me quitó la virginidad. Entonces, claro, en un momento decidí alejarme de todo, de mis hermanas, de mis papás, de mi familia, del medio, de todo. No quise saber de nada. Era una depresión muy profunda, me alejé de todo. A lo único que me aferré fue a mi pareja en ese momento, que hoy en día es mi esposa, porque ella no tomó partido. Ella se quedó neutra conmigo. Y me aferré a ella al fin del mundo y razones por las cuales yo a los 22 años me casé. Ya me encontré la mía, ¿entiendes? Aquí yo estoy seguro, yo estoy bien, yo puedo ser yo. Y entonces, claro, mi relación con las personas fue muy complicado porque además de ser una vida desordenada, fue una vida llena de muchas cosas específicas, particulares, que no son normales. Y sobre todo el abuso para los hombres es muy complicado, porque yo vine a entender que esas mujeres me habían abusado de mí tiempo después. ¿Quiénes Tiempo después. eran? ¿Cómo funcionó eso? Una persona fue una fanática, otra persona era una persona como con una consanguinidad ahí rara, y fueron lapsos muy cortos de tiempo. Entonces, claro, yo tenía muchas libertades de pequeño. Mis papás me dejaban solo en la casa y desde los 12 años me dejaban condones en la billetera cuando yo ni siquiera sabía lo que era tener el pipí parado, ¿me entendés? Entonces, sí, No, él era un niño muy inocente, realmente. muy inocente, pero no parecía. No parecía. Entonces, claro, ellos me hicieron que ser una burbujita que se iba estallando por los lados, pero que no se daban cuenta. Y que cuando estalló, pues fue que yo me alejé de todo el mundo y pasaron 1000 cosas. Entonces, claro, estas personas llegan y por una fan se mete a mi casa, estamos coincidencialmente solos, se aprovecha, empieza como a coquetearme y demás. Yo entro en shock completamente, me quedo así quieto y la vieja me desnuda y hace lo que quiso conmigo y se fue. Y nunca lo volví a ver. Hasta el sol de hoy me bloqueó en todas partes y no supe qué fue de esa mujer. Entonces, claro, yo quedo como, perdí la virginidad o no, pues no se sintió bien, pero sí, pero soy hombre, los hombres, yo no soy marica, esto cuenta, ¿sabes? Y claro, yo no entendía. Y luego con esta persona, otra vez estamos solos, otra vez se me monta encima, llega alguien y nos pilla y no logra abusar carnalmente de mí. Sin embargo, sí fue impactante para mí. Sí fue otra vez. Entonces era como las mujeres, todas, a excepción de mis hermanas, son terribles. Todas, todas mienten. Ahí sí como me representa, todas mienten, porque era como las cercanas, las no cercanas, las que me conocen, las que no me conocen. Y también estar en un entorno de fama tan pequeño, pues yo recibía ofertas de mujeres. Yo a los 15 años una mujer de 33 se me empelotó en un turco. ¿De 73? De 33, Yo dije... El de 73. Sí, sí. Entonces, claro. No, pero es muy extraño cómo el tema cultural hace de que un niño le pasan esas cosas
y lo ve de una manera como, bueno, si es hombre, eso, o sea, como tú dices, eso cuenta, ¿sí? Como relación sexual. Es como si fuera un fucking logro que una... Claro, en mi mente fue así, fue como, esto está bien, la perdí Sí, joven, exacto. con una mujer mayor. ¿Qué edad entonces, tenía? 13. Claro, pero ya uno de adulto dijo, marica, me violaron. Claro, Sí. exactamente. Yo vine a Porque caer en no fue cuenta de eso. consentido, no fue si quiero. No, o en me absoluto, gustas, en o algo absoluto, ni me gustó, ni fue consentido. Estaba en shock, completamente quieto, inerte, a excepción de quieto, completamente. Ahí va mi pregunta de los lazos, porque según lo que cuentas, no había nadie realmente que te protegiera. Exacto. Tenías No, a la gente. todos creían que sí, pero nadie en realidad. Todos tal vez creíamos que estabas a salvo contigo. Esa fue la razón por la cual años después yo me alejé de todo el mundo. Todo el mundo, soy hombre para muchas cosas, soy niño para otras cosas, y hubo un punto en el que es como, claro, ellos con buena intención me protegieron, pero en realidad me hicieron mucho daño, y cuando yo me vine a enterar de muchas verdades alrededor de mi familia, fue como, me mintieron en la cara para protegerme, entonces no las voy a perdonar porque me hicieron mucho daño, y porque la razón por la cual yo estoy sufriendo esto, por la cual a mí me abusaron, por la cual yo no conozco estas cosas de la vida, fue al contrario porque en su protección me hicieron daño, entonces yo me alejé de todos, de mis papás, de mis hermanas, de todo el mundo. ¿A qué edad fue esa? A los 18, recién cumplidos. Y duré como 2 o 3 o 4 casi años lejos, alejado, y que después estaba cerca, pero no tan cerca. Estaba cerca como para, sí, todo bien. Pues yo no le contaba a nadie, yo no hablaba con nadie, yo no, nada, cero. Y fue con Dios que ya eventualmente pude sanar poco a poco las cosas y restauré mis relaciones. Tu relación con Dios Ujú. se hizo más, o sea, ¿tú siempre has sido creyente? No. ¿Cuándo empezó tu relación con Dios? ¿Cómo y por qué? No, yo era muy ateo, de hecho, era muy ajeno a la religión, me molestaba, sobre todo el cristianismo me molestaba mucho. Yo vi de cerca el testimonio de Marcelo Cezanne, que es nuestro cuñado, y me fastidiaba cuando hablaba de Dios, me paraba y me iba, porque también estaba con toda esta serie de cosas. Entonces, en este punto de mi vida en el que yo decido como alejarme de mi familia, mi único pensamiento era como, mi vida ya no tiene sentido, no disfruto ni grabar, ni estar, ni nada, me quiero matar, no quiero vivir ¿Lo más. pensaste? Sí, claro, muchas veces. ¿En serio? ¿A qué edad fue eso? A los 18. ¿Nunca estuviste cerca de...? No. No, sabía que lo quería hacer, pero nunca planeé. Pensamientos. Nunca, sí. Pero genuinamente lo quería. Y sabía que pensaba mucho en el daño que le iba a hacer a mis hermanas y a mis papás. Entonces eso me detenía mucho de dejar pasar ese pensamiento. Pero mi genuino deseo era no vivir más. En esas, cuando estaba solo, pensaba mucha estupidez, mucha vaina que me fastidiaba y me dolía. Entonces hubo un día en que mi hermana dice como, voy a la iglesia, ¿quieren ir? Y estaba mi mamá y estaba mi novia en ese momento. Entonces como que ellas van y yo por lo que ya me solo en la casa las acompaño. Y en ese momento de la iglesia, y no me gustó en general, pero en una parte, en una canción, ellos cantan lindo, entonces yo como que miraba y cantaba bonito, como que todo el mundo cierra los ojos y ora. Antes fue como por respeto, como bueno, vamos a cerrar los ojos. Y empecé a sentir como paz, como tranquilidad, como no pensamientos. Entonces yo empecé a ir a escondidas a ese ratico y ya después me iba. Entonces ya nadie sabía que yo iba a escondidas, nadie podía saber que yo iba a la iglesia. Entonces yo iba a escondidas y como por ese ratico de paz, y después me iba. Hasta que hubo un punto en el que sí vi algo, o una ensoñación, visión, llámenlo como se quiera llamar, me vi a mí mismo como jugando cartas. Y que cada carta estaba tachada con Sharpie y decía como familia, psicología, bueno, todas las cosas que había intentado para salvarme. Y había una última carta que decía Dios. Y por primera vez en muchos años yo digo como oro, como que le digo, yo no creo en ti, pero evidentemente esta es mi última carta. Si esto no sirve, genuinamente yo no voy a seguir con mi vida. La lanzo y claro, si algo soy es que yo soy muy determinado y muy obsesivo con las cosas que hago. Entonces, pues me obsesioné mucho con meterme con Dios, con meterme en teología, empecé a estudiar teología, empecé a meterme en los grupos de conexión, empecé a meterme muy bien con la iglesia, me alejo de las redes sociales, me di un rato. Coincidencialmente en ese momento llega Garzón a mi vida, el proyecto, entonces claro, fue una dicotomía y como quiero alejarme de todo, pero justo este personaje que va a ocupar mi vida entera durante los próximos 6 meses, pero igual no permití que eso me alejara de Dios, como que al contrario, busqué mucha cercanía con Dios a través de ese proyecto, y ahí fue que yo empecé y llegué con Dios y ya Dios me agarró de patas y de manos y no me soltó otra vez. Pero sí, como a grandes rasgos el testimonio fue así. Después de los 4 años más o menos que estuviste alejado, pasó todo esto. ¿Cómo fue tu reintegro familiar? Fue natural. sí, es que al final yo
como no podía vivir lejos de mi familia porque igual estaban ahí, como que fui muy en silencio, como que... Eso sonó como igual estaban ahí. Claro, pues nuestra familia es muy unida y yo vivía con mis papás, con mi mamá, entonces pues claro, no podía alejarme y tampoco tenía la estabilidad económica para irme a vivir solo. Entonces era Pero tú como... cuando te casaste, Sí, ¿ya había pasado esa cercanía o...? sí, yo ya estaba otra vez ok, bien, ok, ya ok. estaba otra vez bien. Pero ese tiempo como que no podía alejarme de la familia como yo hubiese querido, entonces claro, mi reintegro fue muy personal. Fue muy como dejar de ver con odio a esta persona y empezar a recordar por qué la amo y qué hizo por mí y perdonarla por lo que hizo, porque al final nunca hubo una intención de hacerme daño, al contrario. Esa era la dicotomía en la que yo vivía constantemente. Entonces, como que uno a uno fui sanando relación con mi mamá, con mi papá, con Paola, con Natalia, con Michelle, etcétera, hasta que ya me sentí en paz otra vez con ellas. Recuerdo mucho que la última fue Natalia. La última fue Natalia porque no la soportaba. Internamente era como, me da rabia, me fastidia y nos alejamos mucho. Ni ella me hablaba ni yo a ella y nos encontrábamos y solo charlábamos un poco hasta que tenía una muy buena relación con Nata, yo la amo un montón, quiero recuperarla. Y me acerqué otra vez a ella. Ella se hace, porque ella también se alejó de mí porque yo me alejé de ella, no porque ella tuviese nada conmigo, naturalmente igual. Y le dolía también a ella y eventualmente como que empecé a acercarme un poquito más a ella, empezamos a charlar, empezamos a trabajar juntos otra vez, irónicamente, a mi manera. Yo le dije como vamos a trabajar juntos, pero límites claros, y hasta ahora nos ha ido bien y en aras de eso pues pudimos hablar muchas cosas, perdonar muchas cosas, llorar muchas cosas, reír muchas cosas, y sanar. Y con tu novia, o sea, cuando conociste a tu novia Eso fue... y cómo te casaste. O sea, Sí, ¿cómo fue ese proceso? Yo conocí a mi esposa haciendo un musical que se llamó Peter Pan Internacional. Ella era el cuerpo de baile, yo era el cuerpo de cantantes y actores, exacto. A los 16, 7 años, sí, recién cumplidos los 17. Fue un año en el que yo estuve como, venía de una relación muy complicada que me cambió la vida, que también llegué a ese proyecto como a centrarme en mí y ese proyecto fue un reto personal. Entonces yo dije como voy a centrarme en este proyecto y mi vida gira en torno a esto y punto. Entonces no quería saber nada de nadie. Y en esas pues, se acercó esta mujer que fue mi amiga, se acercó a mí, empezamos a charlar, a ser muy amigos juntos. No nos veíamos como pareja en un principio, era muy raro, más porque ella era una mujer mayor y mi relación pasada con una mujer mayor fue muy complicada, entonces como que otra vez una mujer mayor, pero no me gustan las chicas de mi edad, pero tampoco quiero tener una relación, pero cuando empecé como a sentir cosas por ella, al final nos armaron un chisme, curiosamente, y a través de ese chisme fue la primera vez que nos vimos como pareja, y yo empecé como a echar el perro aquí y allá, y como que nos fuimos enrollando. Luego sucede todo esto en mi vida, yo me aferro mucho a ella, entonces claro, como que era el único ser que me daba paz, entonces me aferré mucho a ella, llegamos a Dios juntos, entonces ella también hace parte de este proceso con Dios, hasta que hubo un punto en que yo dije, no sé hacia dónde va esta relación, es decir, la amo, me encanta, pero o me caso o termino o algo, porque es que ya estar en esta misma sintonía, nosotros no teníamos relaciones sexuales, porque estábamos planeando casarnos, pero yo dije, ¿hasta qué punto? O sea, yo no quiero durar 2, 3, 4 años más sin tener sexo porque es que estoy muy joven para casarme. Espérate. Wait. ¿qué? Sí. Ustedes ambos tomaron la decisión de decir, no, güey. Sí, nosotros tuvimos 6 meses donde teníamos una relación normal, con las relaciones sexuales normales, Ajá. y hubo un punto en el que, pues, para los cristianos no tienen sexo cuando son novios. Yo nunca entendía eso, entonces ella se sentía mal y decía que debíamos parar. Y yo le decía, pues yo no le encuentro justificación y yo no creo en nada porque sí. Parte de las razones por las cuales yo no creía en Dios era eso. No quiero creer en nada porque sí, quiero creer con fundamento. Ajá. Entonces busqué fundamentos para eso porque también ella no se sentía cómoda y pues el sexo es rico cuando estamos los dos de acuerdo. Si no, pues ya no es tan bacán. Entonces... Si no, es ilegal, de hecho. También, de hecho. Entonces, sí, gran punto ahí. Muy buen punto. Entonces, claro, yo empiezo a buscar como una razón que de verdad me convenza para poder tomar esa decisión. Al final termino encontrándola y es como, básicamente me quiero casar con ella, pero entonces, ¿para qué me voy a casar si ya tengo todo lo que normalmente está en un matrimonio? Ya solo nos falta vivir juntos, que sería tan fácil como trastear sus cosas a mi casa o irnos a una casa juntos. Entonces, como, bueno, quiero fundamentar mi relación no en el sexo.
porque siento que todo el mundo fundamenta las relaciones en el sexo y eso sí no me gusta, fuera de Dios. Ya sacando a Dios de la ecuación, simplemente eso no me parece que es maduro, porque pues fundamentar una relación en algo netamente carnal no está Sí, estoy chévere. de acuerdo contigo, sí. Es una parte importante, pero no está chévere. Entonces, claro, decidí fundamentar mi relación en otras cosas y aras de eso fue que decidí entrar en celibato. Listo, vamos a ver en qué fundamentamos esta relación. Si sirve, nos casamos y si no sirve, adiós y todo bien. Y el desenlace fue que al final nos casamos. Entonces, esa fue la razón y ya a los 22 dije, ¿para dónde va esta relación? Pues yo tengo a la mujer que quiero, pues me voy a casar. Eso está muy bonito. O sea, porque yo creo que es la definición de equipo. O sea, porque normalmente una relación, a mí me gusta verlas como equipo, ¿sí? Más que novio y novia, me gusta como esa Construir. parte, ajá, como más eso. Entonces, esa decisión, ¿cuánto duró? Digamos, desde que dijeron, vamos a hacer esto hasta casarnos. A ver, voy a ser muy honesto. Duró entre que decidimos hacerlo y nos casamos como 4 años, en los que no te puedo decir que en los 4 años no tuvimos nada de sexo. Te mentiría la cara. O sea, duramos por lo menos año y medio, año y 6 meses sin nada. Caíamos algunas veces. No, sí. Exactamente. Claro, Sí, sí, sí. obvio. Pero digamos que lo lindo era La intención. exactamente. Ajá, yo creo que y eso lograrlo. es lo Pues, y lograrlo igual año y medio, ¿no? Sí, sí. Y Yo creo después que de eso fue ya lo que haber más estado logramos. juntos, o sea, había deseo. Había Exacto, deseo, sí. Exacto. Química. Exactamente. Entonces lo que más duramos fue por lo menos un año y medio, sí. O sea, podríamos resumir un poco tu adolescencia larga. Muy larga. Es que la adolescencia es larga, es como desde los 8, 10 años más o menos hasta los 18, Lo que te unos decía, dicen, yo viví muchas cosas de la adolescencia muy También, grandes ya, después claro. de los 22, 23 y otros años. dicen que a los 25 se acaba, o sea, prácticamente hace 2 años terminaste tu adolescencia. Yo creo que depende de los ¿De la casos persona? de la persona. En tu caso, se diría que acabó por ahí. a los Sí, por ahí. 24. Exactamente. ¿Tú crees? ¿Por qué? Por todo lo que nos está contando, todas las cosas. No, pero tú cómo lo has visto, que tú eres su sobrino. No, es que no sé. Pues es que, claro, nosotros no nos vemos a veces, compartimos y tal, pero este tipo de... Yo me estoy enterando también. Este tipo de cosas yo no las sé porque no nos hemos puesto a hablar. Yo, Pero tú tienes- Tú ahorita hablaste en de las contexto, yo no máscaras. soy una persona que hable mucho de su vida personal. Antes, claro, mi familia conoce muchas cosas de mí, pero probablemente se estén enterando de Por muchas eso cosas estoy ahorita. calladita. Las Porque máscaras, sé que sí. si pregunto no me va a responder con tanta... Sí. No, ya estoy con metido en tanta este ya. frescura. Lo veo Porque yo no he visto... Yo no he visto todo eso, o sea, yo sí te vi máscaras. Las máscaras, yo soy mi buen actor en la vida. Y ayuda Estoy en a psiquiatra, ¿no? Por si acaso. Tengo mi Ay, psiquiatra de eso cabecera. Aquí hemos visto varios... Sí, yo hablo con mucha tranquilidad y con conciencia. Estas cosas están en trabajo, soy un ser nuevo. No, todo pero el bien. hecho de que puedas hablar, porque el hecho de que puedas hablarla significa que hay un trabajo de por medio. Sí, claro. Si no, llegar a estas conclusiones tomó años de terapia y Claro. de Pero introspección. decidiste buscar ayuda después de la Casa de los Famosos, ¿no? ¿O antes? Antecitos, buscar ayuda profesional, sí. Antecitos fui consciente de estas cosas y sobre todo con Dios fue que, y con el proceso en la iglesia y los líderes fue que empecé como a trabajar en esto, a darme cuenta de estas cosas, a resarcirlo. Pero en mí fue después de la casa que tuve, que llegué al psiquiatra, que tuve mis diagnósticos, que explicó muchas cosas en mi vida y que empecé a trabajar ya médicamente muchas cosas en mi corazón. Porque sí, ¿Tus diagnósticos son cuáles? yo exactamente? tengo trastorno bipolar tipo 1 y estoy dentro del espectro autista. Ok. Con eso te bandeas. Sí. Ya con el psiquiatra y todo eso. Te bandé. Te No, bandeas. sí, o sea, ya sabes quién eres, sea, sí. con qué luchas, todos luchamos con algo. Sí, claro, y estoy medicado y paso por estas etapas del trastorno en las que debo tener mucho cuidado con muchas cosas, ¿no? Ahorita estoy en una eutimia que llaman, que es cuando uno está normal. Entonces, por eso puedo hacer estas cosas. Pero si estoy en Pues uno sí, de los ¿no? dos polos, no debería, puedo, pero no debería Te porque... genera... O puedo llegar a decir estupideces, puedo sandeces sin sentido, o vainas raras que no están chéveres. Sin embargo, la actuación también funciona mucho como un casquito que me ayuda a catalizar todo eso en una cosa. Entonces digamos que soy un ser humano funcional y la medicación me mantiene bastante centrado. Y todo lo que hago, ¿no? Pues el trabajo, la actuación, la música, etcétera. Tienes que estar pues, muy ocupada Sí, para que no te... O sea, es alarma no estar muy ocupada para ti. exacto, pero me vuelvo ya obsesivo con el trabajo, entonces no tengo tiempo para descansar. Entonces No, es encontrar un punto medio, exactamente. Tengo una pregunta más bien como técnica con el tema de la actuación y eso como al momento de la creación de personaje y con estos temas bipolares que tienes, ¿hay un conflicto?
Yo creo que sí, pero no me he dado cuenta. Yo creo que igual parte de las razones por las cuales he podido trabajar muy bien el trastorno es porque alguna vez hice un personaje con trastorno bipolar y tuve que empaparme mucho del tema. Ok. Y yo creo, lo que dice mi psiquiatra, y lo dice de una forma muy linda, es como si Dios me hubiese dado de cerebro un caballo desbocado, pero al mismo tiempo la habilidad de domarlo. Entonces, mi autismo me hace muy consciente de cómo estoy, de lo que hago y de qué puedo llegar a pasar. Entonces, puedo tomar acción mucho antes. Entonces, el tema técnico de la actuación me ayuda a ser muy consciente de muchas cosas porque como me permite ver en tercera persona creaciones mías que parten de mí en tercera persona, me permite verme mucho al espejo y eso me hace muy consciente de muchas cosas. Hay cosas mías que yo le he añadido a personajes que solo yo lo sé y que es como, uy, Sebas, está potente eso. Pero claro, como lo puedo ver en tercera persona es muy interesante. Entonces, claro, la actuación me permite ese desdoblamiento paradójico de poder ver cosas mías en tercera persona y obviamente también otras cosas que uno añade de personalidades de amigos, de películas, etcétera. Entonces yo creo que ha sido más bien una ayuda porque lo sé catalizar, porque normalmente podría ser contraproducente. Sí, es que yo estaba pensando en eso, como debe ser como bien extraño lidiar con el tú. También creo que... Igual me peleo mucho conmigo mismo. Claro, el haber sido actor tan chiquito le permite hacer eso casi en automático, como le tocó vivir muchos años, y poderse tratar al Sebastián real, al que no está actuando, pues tratarse el resto de cosas que tiene. Sí, a mí durante muchos años me costó mucho ser yo mismo. Y de hecho las entrevistas no me gustaban mucho porque no sabía cómo actuar. No sabía quién soy. Literal, por eso la pregunta es como, marica, ¿quién soy? No sé. Claro, es un tema porque en algún momento me lo pregunté y generalmente dije, a mí una exnovia me dijo, mi chico mil vidas. Y eso suena muy romántico, pero es una locura, porque entonces, ¿quién soy? Soy un montón de personajes que todos salen a su manera y cuando estoy yo. Claro, eso para la gente puede ser divertido, pero para mí, no saber quién eres es súper agobiante. Súper O agobiante. sea, ese tema sigue ahí. Pues lo tengo que trabajar, ya sé quién soy, pero tengo que trabajarlo. Y lo que soy además es un constante cambio. Yo vivo en debate conmigo mismo todo el tiempo, debatiendo mis ideales, mis éticas, mis cosas. Todo el tiempo vivo porque me gusta debatir, pero con el que más debato es conmigo mismo. Entonces todo el tiempo me pongo taras de por qué creo esto, por qué pienso esto, y vivo en constante debate y eso a veces es chévere, pero a veces es como ya, suéltame el brazo a mí mismo, porque sí, es un inception ahí raro. Ya la charla se tornó bien psiquiátrica. No, esto no lo vive solo Sebastián. Hay muchos actores que tienen de pronto esas mismas luchas. A mí me sorprende es que tú hubieras buscado estar en compañía cuando yo que te veo desde sin vivir contigo toda la vida, siempre te he visto, pues, obvio te amo y eres mi hermano. ¿Eso es por el matrimonio? Pues claro, casi nunca una persona como tú quiere estar en pareja. Sin embargo, es que el tema fue más, yo normalmente, y es una de las cosas con las que lidio constantemente, yo prefiero mil veces estar solo, siempre quiero estar solo porque si no me entiendo yo, va a ser mucho más difícil que alguien más lo entienda. Y soy un mundo bien particular, somos los seres humanos, entonces claro. No, pero él tiene un mundo, él es un mundo, tú entrabas a su cuarto y él era un mundo en el que tú, me pasa lo mismo parecido a lo que me pasa a ti cuando entras a tu cuarto. Uno no entra porque es muy de ustedes, energéticamente es un lugar muy personal en el que uno preferiblemente sí, entonces, respeta claro, mucho. es un tema. Y yo muchas veces hice el voto interno de yo sé que yo voy a acabar solo en algún punto en la vida. Y a veces tengo ese pensamiento recurrente. Yo sé que en algún punto voy a acabar solo. Necesitar. Hay gente que inclusive tiene su esposa y tiene su habitación. Y cuando quiere en pareja, porque puede, porque realmente su emocionalidad le da para compartir hoy en pareja, lo hace. Pero casi siempre Personalmente, buscan soledad. me parece lo más sano. Sí. O sea, que cada persona tenga un espacio. A mí también. Mira que yo antes no lo podía ver así, hoy en día lo entiendo mucho, porque genuinamente a veces necesito estar solo y la soledad no es irme de viaje una semana a estar solo, no, es un tema es otra cosa. Sí, es algo muy de individualidad. Aman mucho eso de poder hablarse, contestarse, o sea, tener sus ejercicios personales y él hablaba solo. Él hablaba solo cuando era No, chiquito. yo también hablo un montón. ¿Sí? Sí. Estos debates que les digo los tengo muchas veces en voz alta. Sí. Claro. ¿Y sabes a quién le pasaba algo muy parecido a Tommy? Tommy después de terminar de hablar se repetía lo que decía. Como siempre, sí. A nosotros, digo, a mí. Ay, no. Pero bueno, eso también es un reto para la pareja. Yo siento que
eres muy consciente de tu adolescencia. Él de 14 años me decía, ¿qué tienes? Yo le decía, estás insoportable. La adolescencia alborotada, me decía. Él sabía, sí. Él sabía que estaba... El autismo me hace muy consciente de mí por alguna razón médica que... ¿Será que es que son más, Ni idea. no sé, conscientes? Como un superpoder mental. Decíamos verlo así por si acaso. Sí, mi recuerdo de Sebas adolescente es una persona súper... Feliz. No, sí, o sea, yo siempre lo vi feliz, eso sí. Sí. Pero siempre fue como muy Meticuloso. Disciplinado. disciplinado con lo Cuadriculado. que hacían. Obviamente mi espacio con él solamente eran los mismos Sí. del tema de la actuación, pero era muy meticuloso con lo que hacía. Sí, soy muy obsesivo. Muy Sí, obsesivo. Eso sí, pues lo recuerdo. Y se daba duro a sí mismo, porque yo me acuerdo si de pronto nuestros profesores le decían algo, entonces el man, no sé si no sé si decirlo que se lo tomaba personal, no creo. Era más bien como, puta, tengo que ser perfeccionista. Tengo que ser perfecto. No puedo fallar. No puedo fallar, no sé qué. Pues él colapsó en dos ocasiones en producciones, se desmayaba porque nadie se daba cuenta que estaba llegando a un punto en el que físicamente ya no podía más. Sí, soy y él seguía. autoexigente, ya a un nivel que no es en absoluto sano. O Sí, sea, obvio. pero es un tema que de alguna forma siento que no puedo evitar. Yo me acuerdo que tengo muy clavada una frase que alguna vez una persona me dijo y es, intenta siempre ser el mejor para que por si acaso, si no llegas a hacerlo, cuando mires para atrás, pues llegaste cerquita. Ajá. A mí eso se me clavó en la cabeza, entonces en mi mente El mejor. soy extremadamente autoexigente porque inconscientemente estoy tratando siempre de ser el mejor en cualquier cosa que haga y eso no es sano. Porque a mí me pasaba que en las clases, o sea, había como una rivalidad bonita. Ah, sí. De competencia sana. Sí, competencia sana, de que, uy, este man le fue re bien en esa escena. Entonces, Con Kiko, ¿no? bien. Con Sí, Kiko había como muchos- cuando estuvo Sí. Kiko, cuando estuvo Pacho y eso, entonces uno como que, entonces claro, una vez a la persona que le iba bien, uno también como que se le inflaba el pechito también y uno intentaba hacerlo Es que mejor. ha sido y cosas inspiración así. para muchas personas sin querer. Claro. Bueno, La pelota así. sí. Para ti después de la actuación, porque la actuación por lo que veo ha sido salvavidas todo el tiempo en tu vida, Sí, ¿cuál es tu pasión después de la actuación? verga. Tengo muchas pasiones, yo creo. La música siempre ha estado ahí aledaña. Pasa que la música para mí nunca fue algo que yo quisiera comercializar o ser un cantante famoso, ni mucho menos, pero fue algo muy íntimo. Entonces, la batería, la música, siempre lo llevé muy de la mano, es una pasión, me acompaña todo el tiempo, me sana, me vuelve extrovertido, me muchas cosas, pero sí es muy íntimo. Y Dios, más que yo a Dios lo pongo como en un plano ajeno a la vida cotidiana, como que está afuera. Entonces, claro, la respuesta correcta sería decirte que Dios es mi pasión, Ok. sí, pero lo pongo como en un plano aparte. ¿Y ha Como Él está. sido para ti Dios o la divinidad enigmático, ¿no? Porque lo investigas todavía. Sí, yo no podría creer en un Dios que conozca completamente porque dejaría de ser Dios. Necesito ese enigma, yo me agarro mucho con Dios, yo peleo mucho con Él, yo le digo las cosas y tengo una relación bien particular con Él. Entonces, claro, lo tengo afuera porque, claro, es igual estamos hablando de un ser que está por encima de nuestros planos. Entonces, claro, cuando hablo de cosas de esta vida, pues no puedo incluirlo a Él porque Él está ajeno a eso, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, tengo una visión de Dios bien particular y bien ajena a lo que de pronto la gente normalmente vería. Entonces, claro, lo pongo a un lado, a pesar de que pues evidentemente es bien importante. Pondría la música como segunda pasión. Te pondría la ciencia, te pondría el deporte, te pondría mil cosas, porque como te digo, tengo mil pasiones, pero la música es una vaina que está como la mano izquierda, como que siempre está ahí en silencio, pero siempre está ahí, siempre está ahí. Pero entonces no es un hobby. No podría Pasión. ser. Es Sí, una pasión. exacto. O Y sea, te hobby- desahoga, comunica, Exacto, transmite. el deporte puede ser un gran hobby para mí. por ahí. ¿Cuál deporte? Me gustan mucho los deportes, yo hago mucho gimnasio, pero sí, en general a mí me gusta ver deportes por todo el tema del esquema táctico, de analizar cómo funcionan y estas Ok. mentes dotadas. Entonces, claro, tengo mis obsesiones con algunos deportes. Ahorita estoy bien clavado con un tipo de fútbol muy específico, pero tuve mi época con el básquetbol y con el tenis y con deportes raros. Y bueno, entonces yo creo que el deporte en general es un gran hobby, porque sí lo comparto. La música es una vaina que es como en silencio. ¿Y tú cómo podrías definir toda tu vida hasta ahorita?
Yo, En una palabra. esa pregunta me la hicieron en el reality y logré una deducción que me llevó a un tatuaje un poco grande. Un renacer. No, ven así. Para mí la vida, mi vida ha sido, no digo que así deba ser la vida, pero mi vida ha sido morir y renacer, morir y renacer, morir y renacer. El ave fénix muere para volar más alto. Y la única forma de volar más alto es morir, para renacer de esas cenizas. Yo he muerto y he renacido muchas veces. Entonces para mí la vida, una palabra que define mi vida es renacer. Entiéndase como se entienda. Y pues muy cristiano también eso. ¿Y ahora qué le podrías decir o qué quisieras decirle, qué consejo tendrías para esas personas que están en la adolescencia, pasando lo que sea que estén pasando? O sea, ¿qué consejo podrías darles? Tener paciencia, coger. No tomarse la vida tan en serio. Yo cometí el error muchas veces de tomarme la vida demasiado en serio y hoy me arrepiento de tantas cosas que hice, que no hice, por haberme la tomado tan a pecho, tan en serio. Hay cosas importantes, sí, hay vainas a las que hay que pararle bolas, pero alguna vez una persona me dijo, la vida es tan corta, es muy corta como para dedicarla a algo que no te gusta. Y eso se puede extrapolar a cualquier cosa. Entonces, Sí. dejar de tomarse la vida tan en serio, la vida es linda, es rica, es larga, tiene cosas, tiene momentos incómodos que después te van a llevar a cosas lindas, tiene muchas cosas lindas. Entonces yo diría, paciencia, para pedir a un adolescente que tenga paciencia es muy complicado. Entonces, a mí, no soy un hombre que sea particularmente paciente, pero sí es no tomarse la vida tan en serio. Yo creo que cuando entendí eso, en un punto muy medio, logré disfrutar más la vida y sigo en esa tarea todo el tiempo, no tomármela tan a pecho. O sea que si tú por alguna razón te encuentras con el Sebas de 13 años, le dirías, cálmate un rato. ¿O sí? Y que le baje como 5 cambios. Marica, que sí, que se relaje. ¿Sabes qué le diría? Que todo tiene una explicación, pero va a entenderla en el momento en que va a ser. Porque pasa algo con el trastorno y es que normalmente cuando se diagnostica es cuando ocurrió algún mierdero muy grave. Mi mierdero fue que me metí en un reality. Entonces, claro, es un entorno seguro dentro de todo porque no le hice daño a nadie, no, ¿sabes? Normalmente viene después de un duelo, después de hacer alguna locura, después de una depresión muy fuerte en la que te intentaste hacer algo. Entonces, claro, le diría como todo va a tener, no todo, pero lo que sientes en este momento va a tener sentido, va a tener explicación, pero no ahora. Por ende, bájale y no te la tomes tan en serio que todo bien. Ok, pero digamos aquí, algo más bien como Flash, ese reality, o sea, no supe por qué te marcó tanto. Es que no lo viste. No, perdón, no. En veo TV resumen, nacional. la casa de los famosos, estuve encerrado, no dormía mucho, no comía muy bien, Ok. mucha competencia, mucha presión. Me metí sin saber que era un enfermo mental a un reality donde la intención es llevar la mente al límite y al final empecé a tener lagunas mentales que eran pequeños ataques psicomaníacos que gracias a Dios no desencadenaron en nada grave. Al final salí por esta orden psicológica y por un tema médico. Y tuve que salir a un psiquiatra a que me dijera qué era, porque yo estaba teniendo lagunas mentales, yo estaba teniendo ataques de mames, ansiedad, ya ataques de pánico, claustrofobias, muchas cosas. Y al final, pues, el desenlace de todo esto fue que tengo trastorno bipolar y que estoy dentro del espectro autista. O sea, fue como un detonante súper denso. O sea, Exactamente, sí. O sea, fue muy bueno para Muy ti. bueno. Sí, fue muy bueno. Fue bueno porque ahí te diste cuenta de... Le dio sentido a mi vida, compadre. Es un tema de que había una pieza del cubo de Rubik que siempre estaba torcida y yo, fue puta, y si esta vaina se pusiera bien, entendería muchas cosas. Claro, el diagnóstico fue hace un poco más de un año, pero cuando hizo clic, fue como, ay, claro, parce, con razón muchas cosas. Y sigo en ese eureka constante de darle sentido a muchas cosas gracias a eso, porque también hay muchas formas de tener el diagnóstico. El mío es genético, o sea, lo tengo desde siempre. Desde que naciste. Entonces, claro, envejece y envejecerá conmigo a su manera, pero claro, le da explicación a muchas cosas. Entonces, sí, El trago, ¿cómo te va con el trago? normal, bien. Tomas y... También no me te emborraché, me embriagas. divertí y ya, chill. No. Ah, pero solamente una vez. No, ya. No, ya se toma sus tragos, pero no le hacen todo daño. bien, Sí, tengo un tema es que me di cuenta, aprendí que soy de tiro largo. Para emborracharme tengo que meterle parejo. ¿Atrajo? Sí, cuando quieras. ¿Y por qué me miras así? Es que no hemos hecho el ejercicio. Sí, hace rato no te veo. Bueno, Sebas, creo que esto se puede dar para otro capítulo. Pueden surgir muchas preguntas del público, entonces, Totalmente. chévere. Gracias por venir, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Creo que fue un capítulo diferente. Fue muy diferente a todos los que hemos tenido. Nos alegró bastante a todos y gracias por abrir tu corazón, tu vida, tu todo con esto.
Y nada, sabes que cualquier cosa, sabes que puedes venir acá, los micrófonos están abiertos y conoces a alguien, puedes traerlo. Igual ustedes saben que estamos en todas las plataformas que quieran. ¿Cuáles? En YouTube, en Spotify, en Apple Music, en Amazon también. Amazon, en muchas, en todas las que se les ocurran, ahí estamos. ¿Tienes algo que anunciar? ¿Dónde te vas a ¿Quieres presentar decir últimamente? algo? ¿No? Esto sale ya, ¿cierto? No. No. No es ni mierda. No. Sí, no. Pide en las redes sociales, alguna vaina, alguna pendejada estoy haciendo. En diciembre siempre estás Sí, alguna pendejada estoy haciendo. Entonces, ¿En el Santa Fe? En el Centro Comercial Santa Fe estoy en temporada navideña, estoy en Guau. Yo creo que sale por ahí en diciembre. Sí. Exacto. Síganme en Sebas Actor en Instagram, ahí publico cuánta pendejada hago. Todo el tiempo estoy haciendo. Gracias por Sebas. ver. Gracias. Recuerden que si eres un adolescente, un padre de un adolescente o una persona que quiera contar de su adolescencia, puedes contarnos en los comentarios tus historias y en el próximo capítulo los estaremos leyendo y hablando de eso. Ya, muchas gracias por ver. Chao. Bien. Gracias.